Hay celebridades que optan de pronto por esa posibilidad de congelar los óvulos para conservarlos en óptimas condiciones al momento de querer tener más hijos. Ajá. Es el caso, por ejemplo, de algunas celebridades como Sofía Vergara, de 43 años, que ha hablado abiertamente de la posibilidad de tener su segundo hijo. Por eso decidió congelar sus óvulos. Durante una visita a México, la actriz afirmó a medios locales: bueno, son cosas que ya a los 40 años uno tiene que planear. Los años pasan tan naturales, entonces me organicé para ver si de pronto en un futuro los necesito, cierro comillas. De otras celebridades como Eva Longoria se rumora que congelaron sus óvulos con la esperanza de ser madres en el futuro. Según la prensa internacional, la actriz decidió dar prioridad a su carrera y por eso optó por aplazar por más tiempo un posible embarazo. Dicen también que Jennifer Aniston, ¿no? Algunas revistas dicen que Jennifer Aniston también congeló sus óvulos por una sencilla razón: estaba esperando al hombre correcto para ser madre. Así que nunca es tarde para ser mamá. Pues mire lo interesante, yo creo que es un tema que nos concierne a cualquier persona, no solamente a hombres, sino también a mujeres, sobre todo cuando la familia quiere crecer o de pronto por alguna circunstancia pues, los hijos no llegan a tiempo por razones naturales. Hoy tenemos un gran invitado, Mónica, para compartir con los televidentes e incluso de alguna manera, si ustedes quieren tener comunicación con nosotros, bienvenida será a través de nuestra línea telefónica. Él es el doctor Germán David Ospina, él es médico egresado de la Universidad de La Sabana y es especialista en algo muy importante que es ginecología en reproducción humana. Mi querido doctor, bienvenido a Las Mañanas con UNO. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bienvenido, ¿Cómo doctor. te va? Mónica, muchas gracias. Un gusto. Estábamos viendo ahorita la nota que nos presentó Mónica de estas celebridades que han tomado la decisión en unas circunstancias especiales de tener hijos bajo este tratamiento. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se está viendo esto en Colombia actualmente? Bueno, yo creo que es un tema muy importante de hablar. No es ficción, es realidad. Sí. Hace algunos años era algo que se veía muy lejano, muy difícil de realizar, pero hoy en día lo hacemos casi de forma rutinaria. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es muy importante saber que una mujer nace con un número contado de óvulos. Ese número es finito, es decir, se acaba con el paso del tiempo. Los mejores óvulos se producen entre los 20 y los 35 años. De forma tal que en ese lapso, ese momento en el cual embarazarse resulta más fácil. Es la mejor etapa para estar Entre en 20 y estado de 35 años. 20 y 35 años. En Colombia. En el mundo en general, ¿Ah, sí? todas las mujeres tienen ese reloj biológico porque producen sus óvulos, se los van gastando a medida que pasa la vida y luego a los 35 años la calidad va cayendo progresivamente. De forma tal que una persona, una mujer que no quiere embarazarse a los 30, 32, 35 años, sino que quiera tener su embarazo a los 40, 45 años, puede congelar sus óvulos en etapas tempranas de la vida. Eso cada día es más frecuente. Yo creería, por el cambio tan importante que tiene la mujer en la sociedad hoy en día, hace 40 o 50 años la prioridad de la mujer era la maternidad, era su rol principal. Hoy en día no, hoy la mujer trabaja, estudia, se prepara y tiene otras prioridades en la vida antes que la maternidad. Pero entonces cuando busca su maternidad a los 40 años o edades mayores, se presenta el problema por la calidad de los óvulos deficientes. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que muchas mujeres, como los casos que veíamos ahora de actrices, modelos, presentadoras o incluso mujeres empresarias o estudiantes que tienen unos planes antes de la maternidad, congelan sus óvulos. Lo hacen a los 28, 30, 35 años. La recomendación es hacerlo antes de los 35 años cuando la calidad es óptima. Antes de los 35, congelar los óvulos. Congelar los óvulos, sí, esa es la recomendación. Doctor, de esas noticias insólitas que superan la ficción, como lo que estábamos viendo del congelamiento de los óvulos, también hay una señora que se está volviendo muy famosa recientemente en diferentes medios de comunicación. Esto es del heraldo.co. Mujer de 65 años está embarazada de cuatrillizos. Ya tiene 13 niños. La niña menor de 9 años quería un hermanito y la señora alemana le dio gusto. ¿Es posible que a esta edad una persona pueda entrar en etapa de gestación? Sí es posible, obviamente que hay muchas connotaciones con la moralidad, la ética y lo correcto de hacer este tipo de procedimientos o no, pero ¿en qué radica la razón por la cual sí se pueden hacer? Y es que el útero de la mujer no envejece como los ovarios sí lo hacen, de forma tal que en teoría una mujer puede llevar un bebé en su útero en edades muy avanzadas. Sí, pero tengo una curiosidad, ¿esta señora de 65 años fue obviamente por óvulos congelados? No, aquí no dice, aquí no se habla de óvulos congelados. ¿Cómo fue, doctor? No, seguramente se utilizó una técnica que se llama donación de óvulos. Ah, no, mire, es decir, sí. se toma los óvulos de una mujer joven,
20, 25 años, se unen con los espermas de su pareja en el laboratorio y los embriones que tenemos en el laboratorio se ponen en la mujer. O sea, los hijos de ella son los hijos de otra señora, o sea, los hijos de... O sea, genéticamente sí. Lo que pasa es que, sí. Lo que pasa es que el vínculo materno muchas veces no se da solo por producir o generar un óvulo, sino por el embarazo como tal. El embarazo es un vínculo demasiado fuerte. De hecho, es una de las alternativas que tenemos hoy de tratamiento. Una mujer, por ejemplo, 40 años que entró en menopausia antes de tiempo, o que por alguna razón perdió sus ovarios en la juventud, puede recurrir a utilizar óvulos de una donante. Eso es lo que pasó en este caso. Aquí Eso es lo que dice, pasó en este caso. Prefirió recurrir a óvulos donados. ¿Esto se puede hacer en personas que son infértiles entonces? Claro, que son infértiles porque no producen óvulos de una manera adecuada. Como les decía ahora, puede ser mujeres que nunca han producido óvulos, que nacieron sin ovarios y por eso no producen óvulos, o que por alguna razón durante su vida, cirugías, cáncer, enfermedades, perdieron sus ovarios. ¿Y aquí en Colombia hacen eso, Hernancito y doctor? Sí, nosotros en Colombia lo hacemos y lo hacemos de rutina desde hace muchos años. Hace mucho tiempo. Sí, tenemos, de hecho hay muchas mujeres en el mundo que no todas tienen hijos a edades mayores con óvulos congelados, porque la técnica de congelación de óvulos es relativamente joven en el mundo. Muchas de estas mujeres recurren a óvulos donados, lo que pasa es que eso se guarda con mucha confidencialidad. Claro. Y en Colombia, como en muchos países del mundo, la mujer que da a luz a su bebé es la mamá. Legalmente, punto final. No importa si el óvulo es de otra persona o el esperma es de un donante. Por ley... No, ya es un tema de debate moral. Claro, que sí, es otra película. terreno. Sí. ¿Cuáles son las mujeres que se ven impedidas para tener este tipo de proceso definitivamente? O sea, que no bajo ninguna circunstancia pueden de pronto ser fértiles y tener un niño bajo este tema. ¿Bajo el tema de congelación de óvulos? Sí, o sea, una mujer que diga, Sí. no, usted no... Nosotros sugerimos idealmente congelar los óvulos, como les decía, antes de los 35 años. Sí. Se podría intentar o se podría hacer hasta los 38 años. De esa edad en adelante no tiene mucho sentido porque la calidad de los óvulos que vamos a obtener no es muy buena. Claro, no, doctor, mi pregunta es, mujer que de pronto genéticamente o No se congénitamente no sea apta para recibir ese tipo de óvulos, no sé, razón de matriz, razón de su órgano, ¿hay algún impedimento puntual? En realidad no lo hay, a no ser que tuviéramos una enfermedad grave del útero que no permitiera alojar los embriones. Pero en condiciones normales, cualquier mujer del mundo que tenga un útero sano puede recibir óvulos o congelados de ella misma o de una donante. Doctor, ¿los niños al momento de nacer nacen en igualdad de condiciones que un niño que ha sido concebido de forma natural? ¿O nacen con algún problema? ¿Tienen que tener alguna medicación especial? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque existe como cierto tabú y cierto mito alrededor de todo este tipo de tratamiento. Entonces se cree que los bebés productos de fertilización in vitro o procedimientos de laboratorio pueden ser inferiores o superiores al resto de la población. Y la verdad es que los estudios que hemos hecho en el mundo muestran que son niños exactamente iguales a los que son nacidos a raíz de un embarazo espontáneo natural. No hay diferencia ninguna. Y el coeficiente intelectual es exactamente lo mismo. Ya viene genéticamente también de la persona que le haya donado el óvulo o de la genética de la mamá que haya congelado el óvulo. El coeficiente intelectual de base es el mismo. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que usualmente estos niños que son deseados durante muchos años y que son concebidos con mucho deseo y mucha ansiedad, tienen mucha más atención de sus papás. Son niños que los cuidan más, que son producto de más atención de su familia, de su entorno, y eso hace que su desarrollo mental sea a veces un poquito mejor que un niño que sea nacido en un hogar que no lo hubiera deseado como con tanta vehemencia. Así es. Bueno, tengo un par de preguntas para seguir un poquito relacionado con lo de Mónica. Primero es, regularmente las mamás cuando ya tienen una edad arriba de los 40, si no estoy mal, usted me corregirá, si tienen un embarazo natural, el riesgo es altísimo de que el niño venga con algún tipo de inconvenientes. En el caso de los óvulos congelados, ¿sería el riesgo parecido? Se ven muchos casos, lamentablemente, de que los niños llegan con problemas de retraso, de retardo mental, etcétera, etcétera. ¿Aquí puede pasar algo similar? Mira, como conversábamos ahora, la calidad óptima de los óvulos va hasta los 35 años. De forma tal que la posibilidad de tener un bebé con un síndrome de Down o alguna alteración genética es muy baja en esas edades. No tiene nada que ver con la, digamos, con el la edad de la mamá envejecimiento de como la tal. persona. Ahí. Tiene que ver es con la calidad de los óvulos y obviamente la calidad de los óvulos va de la mano con la edad de la mamá. Ya. De forma tal que, por ejemplo, la posibilidad a los 20 años de una mujer tener un bebé con un síndrome de Down es de 1 en 1500 o 1 en 2000 casos. La posibilidad a los 40 años es de 1 en 100. Y la posibilidad
posibilidad a los 45 años de 1 en 25, Upa. 1 en 30. Ya diferente. Entonces aumenta demasiado. Claro. Eso obedece a la calidad de los óvulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros congelamos los óvulos a los 30 años y esa mujer se va a embarazar a los 40, 42, la posibilidad de tener un bebé con síndrome de Down va a ser la que tenía al momento de congelar los óvulos. Muy bien. ¿Ok? Sí. Doctora Espina, hay que ser realistas. Obviamente el ideal en las parejas, en las familias, es que papá, mamá e hijos, digamos que es como el modelo básico. Ajá. Pero el mundo ha cambiado y uno Sí. no puede estar poniéndole o tapando el sol con un dedo. Sí. Hay muchas mujeres que por sus circunstancias, por su oficio, por su trabajo, se ven obligadas a vivir solas, pero quieren tener un hijo. Y muchas de ellas recurren a ello. ¿La proporción, por ejemplo, en Colombia se ha incrementado en ese sentido bastante o usted qué opina? Se ha incrementado muchísimo, muchísimo por dos razones principales. La primera es que a las mujeres ya no les da miedo ni les da vergüenza consultar por eso. Ya tenemos muchos casos, incluso famosos en el país, de mujeres solteras que han tenido sus hijos. Y segundo, porque tenemos técnicas que favorecen o ayudan a que la posibilidad de embarazo sea mayor. Entonces, yo creería que es un número que va en ascenso y continuará así. Obviamente que nosotros en nuestra clínica, por ejemplo, lo hacemos con un acompañamiento psicológico muy, muy importante, porque la mujer tiene que ser consciente del reto que está enfrentando. La maternidad y la maternidad sola es algo que implica ciertas exposiciones sociales, exposiciones familiares que la mujer tiene que estar preparada para llevar. Pero es algo que definitivamente no solo en Colombia, sino en el mundo, cada día está más en ascenso. Doctor, no sé si es un mito, pero siempre le han dicho a uno que las mujeres cuando tienen mejor dicho, que el primer hijo se debe tener antes de los 30, 35 años. ¿Es Si esto sucede después de los 40 años, puede tener el niño algunas enfermedades, pero ahora pues las mujeres tenemos también ocupaciones, ya no dependemos tanto de los hombres, no somos ¿Cierto? mantenidas y tenemos nuestras prioridades, entonces estamos aplazando cada vez más esa etapa del embarazo. ¿Es verdad que debemos tener el primer hijo, aunque sea antes de los 30 años, 35 años? Evidentemente sí, por todo lo que conversamos del tema de la calidad de óvulos, va a ser más fácil embarazarse y menos peligroso tener embarazos antes de los 35 años. Lo que pasa es que socialmente no podemos pedirle eso a la mujer. La mujer hoy en día tiene muchas prioridades, tiene Somos más un rol autónomas. social muy, muy fuerte. De forma tal que lo que estamos viendo, que es un fenómeno en países desarrollados y en, digamos que niveles socioculturales un poquito más medios o altos, es que las mujeres priorizan su formación académica, su formación laboral y luego sí quieren embarazarse. Pero la recomendación sí sería, ojalá, a tener su primer bebé antes de los 35 años. O si ese plan no existe, está la alternativa, congelar los óvulos. Pero ahí viene otra preguntita. Si nace ese segundo hijo después de los 35 años, de pronto a los 40, antes de que la mujer entre en la etapa de menopausia, ¿ese segundo hijo puede nacer más saludable porque la mamá tuvo el primer hijo antes de los 30 años que si ese primer hijo hubiera sido a los 40 años? No. ¿No? El estado de calidad genética y de salud del bebé va más de la mano con la edad de la mamá. Con la edad biológica. Y la edad biológica y la calidad de los óvulos. Eso es algo que no se modifica. Así hayas tenido, por ejemplo, 4 hijos entre los 20 y los 30 años y tienes otro hijo a los 40, el riesgo va a ser mayor simplemente por la edad. Claro. Qué bueno Doctor aclarar. Espino, otra pregunta. Esto es una técnica relativamente nueva. Obviamente la tecnología, ¿Cierto? históricamente esto se viene haciendo hace mucho tiempo, pero en Colombia digamos que ya es oficial. ¿Es cierto? Los precios, los costos que puede conllevar para una mujer tener este tipo de opción para tener un hijo, son muy altos, son sensatos. Las medicinas prepagadas, todo lo que es la EPS, está cubriendo este tipo, digamos, de necesidad en algún momento para la mujer. En este momento en Colombia los tratamientos de fertilidad en general están fuera de coberturas Así no los cubre del plan el- de doctor de salud, medicina prepagada, pólizas de salud. ¿Por qué Es que razón? está fuera de cobertura. No se considera en Colombia en este momento una necesidad prioritaria de salud de la población. Bueno. El sistema de salud en Colombia tiene muchos problemas, hay otras prioridades, enfermos de cáncer, enfermos de VIH, enfermedades Entonces ahí no terminales. cuentan con, digamos, Entonces, ese subsidio. En este momento no. Hay proyectos. ¿Y el costo? ¿El costo es más o menos cuánto? Más o menos cuánto para una mujer que de pronto está interesada en conocer y remitirse, digamos, a usted. Sí, yo te lo respondo en dos partes. La primera, tú me decías que si es sensato el costo. Sí. Decía,
El problema que tenemos es que todos los insumos, todos los equipos que utilizamos para esto son importados. Nada se produce en Colombia, tenemos que traer todo desde afuera, entonces eso hace que los costos sean un poco elevados. Pero aún así, los costos en Colombia son muy inferiores a los que pueden encontrar en países de primer mundo. Una congelación de óvulos puede estar tal vez entre unos 6 u 8 millones de pesos. 6, 8 millones de pesos. Sí. Y eso se mantienen en un banco. Se mantiene en un banco y el sostenimiento anual puede ser tal vez 500.000, 600.000 pesos al año. No está hasta el fácil. momento en el cual la mujer quiera utilizar esos óvulos. ¿Y hay un porcentaje de embarazos exitosos con estos óvulos? Es decir, ¿todas las mujeres que se implantan los óvulos congelados pueden concebir? No todas, No esa es todas. una pregunta muy, muy interesante y eso depende, número uno, de la edad al momento de la congelación de los óvulos, número dos, la calidad de espermatozoides que utilicemos para hacer el proceso y número tres, evidentemente, el centro de reproducción donde se haga el proceso, porque de acuerdo a la experiencia, la calidad de las técnicas de congelación y descongelación puede ser mejor o peor. En promedio, te diría que la posibilidad de embarazo, si congelamos óvulos antes de los 35 años, puede estar alrededor de un 50, 60% en cada intento que hagamos de descongelación y poner los embriones en el útero Claro, de la y mujer. los riesgos, usted me corregirá, doctor, es que si tenga de pronto mellizos, trillizos, cuatrillizos, no depende del óvulo, sino depende de los maestros que vengan en acción. ¿O eso se Claro. puede escoger? Al final es una decisión que uno toma de una forma concertada con la pareja, con la paciente. Hoy en día nos cuidamos mucho de los embarazos múltiples, Uy, sí. porque un embarazo No, pues de imagínese. trillizos, cuatrillizos es supremamente peligroso tanto para los bebés como para la En mamá. todo sentido, y para el Y la bolsillo. parte económica Sí, también. claro. Entonces, lo que hacemos hoy en día es, usualmente, eso depende del número de embriones que uno decida poner al interior del útero de la mamá. Si ponemos un embrión, la posibilidad es que se implante uno o ninguno. Si ponemos dos, que se implante ninguno, uno o dos. Y así sucesivamente. Hoy en día casi siempre estamos poniendo uno o dos embriones. ¿Qué es lo que más escogen las colombianas? Que implantar cuántos embriones. Corren el riesgo de Sí. tener embarazos múltiples porque si se hace solamente Claro. con uno, se corre el riesgo de que quede embarazada o no quede embarazada. Claro, usualmente las parejas ven el embarazo de mellizos, por ejemplo, como una solución inmediata a los problemas. Entonces, de hecho, tenemos muchas parejas que consultan y me dicen, doctor, yo quiero tener El combo. 2 bebés de una vez. Sí. Bueno, yo les digo, mira, no es lo ideal porque es más peligroso el embarazo, unos mellizos lo ven. tienen más riesgos para ti, para los bebés, pero usualmente es algo que la gente quiere Sí. mucho. Médicamente nosotros deberíamos evitarlo, deberíamos Claro. tener un bebé, que naturalmente es lo ideal. En ocasiones tenemos 2, claro, porque tratando de mejorar las opciones de embarazo, a veces ponemos 2 embriones. Se la pongo un poquito más complicada. Es que está muy interesante el tema suyo. Los óvulos congelados, pero digamos que en una pareja, el esposo tiene inconvenientes de espermatozoides. Me he dicho, van a recurrir el in vitro. Sí. ¿Existe la posibilidad de que ese óvulo a nivel in vitro invite a los espermatozoides y después se lo coloquen a la mamá? Los invite. Sí, o in vitro, in vitro. Sí, lo que hacemos el proceso de in vitro consiste en ubicar un óvulo en una cajita de Exactamente, laboratorio y alrededor se ponen los para que se espermatozoides. acerquen. Ese es el sistema in vitro. Exacto. Por eso, a eso voy. ¿No tiene ningún problema cuando un óvulo se congela para que se haga un proceso in vitro? ¿O sí tiene riesgos? Mira que lo que hemos visto ahora es que las posibilidades de embarazo luego de descongelar los óvulos son exactamente idénticas como si utilizáramos los óvulos en fresco. Ajá. Es decir, no cambia absolutamente nada. Nos dan unas posibilidades muy buenas de lograr el embarazo. Más información con respecto a todo este tema interesante que de pronto las mujeres que nos están viendo en este momento y los hombres, por supuesto, porque esto no es un tema solamente de mamás, No, es un tema sino también de familiar. familia, de esposos, de esposas. ¿A dónde pueden recurrir exactamente? Bueno, nosotros tenemos un centro de reproducción. En este momento somos uno de los más grandes del país. Nuestro centro es INSER. Pueden visitarnos en nuestra página web INSER. www.inser.com.co. Ahí encuentran todos nuestros links, nuestros contactos. Hablamos de tratamientos de fertilidad de baja y alta complejidad, congelación de óvulos y todo ese tema que hemos conversado hoy. Maravilloso, pues un tema muy apasionante, muy interesante. Hemos aprendido muchísimo con el doctor Germán David Ospina. No le he preguntado, hoy es el Día Internacional del Arte. ¿Tiene algún pintor o algún artista en referencia dentro de su vida que le gustaría comentarlo? Bueno, la verdad no soy muy aficionado a la pintura moderna. Sí, pero, ¿quién le obviamente admiro mucho por las pinturas de Da Vinci, me parece. Da muy bonitas. Vinci, sí, Da Vinci. Estábamos hablando esta mañana. Sí. Doctor, muchas gracias por Ok, estar a con ustedes. nosotros. Gracias por la invitación. No, A ti. al contrario. Ok. O de pronto, por alguna circunstancia, pues, los hijos no llegan a tiempo
por razones naturales. Hoy tenemos un gran invitado, Mónica, para compartir con los televidentes e incluso, de alguna manera, si ustedes quieren tener comunicación con nosotros, bienvenida será a través de nuestra línea telefónica. Él es el doctor Germán David Ospina, él es médico egresado de la Universidad de La Sabana y es especialista en algo muy importante que es ginecología en reproducción humana. Mi querido doctor, bienvenido a Las Mañanas con Uno. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bienvenido, ¿Cómo estás? doctor. ¿Cómo te va? Mónica, muchas gracias. Un gusto. Estábamos viendo ahorita la nota que nos presentó Mónica de estas celebridades que han tomado la decisión Resulta más Es fácil. la mejor etapa Es la para mejor etapa. estar entre en 20 y estado de 35 años 20 y 35 años. en Colombia. En el mundo en general, ¿Ah, sí? todas las mujeres tienen ese reloj biológico porque producen sus óvulos, se los van gastando a medida que pasa la vida y luego a los 35 años la calidad va cayendo progresivamente. De forma tal que una persona, una mujer que no quiere embarazarse a los 30, 32, 35 años, sino que quiera tener su embarazo a los 40, 45 años, puede congelar sus óvulos en etapas tempranas de la vida. Eso cada día es más frecuente. Yo creería, por el cambio tan importante que tiene la mujer en la sociedad hoy en día, hace 40 o 50 años la prioridad de la mujer era la maternidad. En unas circunstancias especiales de tener hijos bajo este tratamiento. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se está viendo esto en Colombia actualmente? Bueno, yo creo que es un tema muy importante de hablar, no es ficción, es realidad. Sí. Hace algunos años era algo que se veía muy lejano, muy difícil de realizar, pero hoy en día lo hacemos casi de forma rutinaria. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es muy importante saber que una mujer nace con un número contado de óvulos. Ese número es finito, es decir, se acaba con el paso del tiempo. Los mejores óvulos se producen entre los 20 y los 35 años, de forma tal que en ese lapso es el momento en el cual embarazarse. Hay celebridades que optan de pronto por esa posibilidad de congelar los óvulos para conservarlos en óptimas condiciones al momento de querer tener más hijos. Es el caso, por ejemplo, de algunas celebridades como Sofía Vergara, de 43 años, que ha hablado abiertamente de la posibilidad de tener su segundo hijo. Por eso decidió congelar sus óvulos. Durante una visita a México, la actriz afirmó a medios locales, bueno, son cosas que ya a los 40 años uno tiene que planear. Los años pasan tan naturales, entonces me organicé para ver si de pronto en un futuro los necesito, cierro comillas. De otras celebridades como Eva Longoria se rumora que congelaron sus óvulos con la esperanza de ser madres en el futuro. Según la prensa internacional, la actriz decidió dar prioridad a su carrera y por eso optó por aplazar por más tiempo un posible embarazo. Dicen también que Jennifer Aniston, ¿no? Algunas revistas dicen que Jennifer Aniston también congeló sus óvulos por una sencilla razón. Estaba esperando al hombre correcto para ser madre. Así que nunca es tarde para ser mamá. Pues mire lo interesante, yo creo que es un tema que nos concierne a cualquier persona, no solamente a hombres, sino también a mujeres, sobre todo cuando la familia quiere crecer.